Hola a todos, muchas gracias por la espera, por la paciencia. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que me ha apasionado, bueno, no tanto como la tiroides, pero sí me gusta mucho. Y pues para quienes no me conocen, soy Carlos Alfonso Builes Barrera, profesor de la universidad. En el día de hoy, pues es un día muy importante porque este trabajo que voy a presentar nos va a permitir seguir avanzando en el escalafón docente. Ya he sido docente con la universidad por más de 13 años y me siento pues muy contento de hacerlo cada día. Trabajo con el Hospital Universitario San Vicente Fundación, soy miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinólogos, un apasionado de la tiroides y un médico de corazón con lo que hago. También agradezco a la parte de ayudas diagnósticas de Sura, en donde se realizó la evaluación de la base de datos de los pacientes que permitieron hacer este trabajo. Sin mucho preámbulo, yo en el día de hoy quisiera contarles que la biología nos ha mostrado que hay una gran individualidad y que esto tiene su prueba en la heterocromía. Y fíjense ustedes cómo podríamos ver no solamente en los seres humanos, en el perrito o en el gato, que tengan un ojo azul y un ojo verde. Y esto a mí me encanta porque es para entender algo y es que son normales, ven bien, pero tienen ojos diferentes. Así es que no siempre el valor de vitamina D, que es el tema que nos va a ocupar, es igual para todo el mundo, ni el número significa lo mismo en todos los contextos. De hecho, hace un tiempo, a mí en unas pruebas de rutina me hicieron una vitamina D que salió en 19 nanogramos por mililitro. Y esto levantó inmediatamente una gran inquietud y sorpresa porque según el valor de referencia debería estar de 30 en adelante. Y les digo, yo me negué a creer que estaba enfermo. Y por el contrario, creo que esa fue la gran motivación que hizo que yo empezara a estudiar este tema y a decir cuál es el comportamiento de los niveles de 25-hidroxivitamina D en nuestra población. Como justificación de este trabajo, yo quisiera ponerles este escenario. Es frecuente que llegue a consulta una persona joven con fatiga, poca exposición solar, sensación de movimiento en el cuerpo, ánimo modulado por lo bajo, ganancia de peso y que no tiene ningún medicamento y a quien le miden una 25-hidroxivitamina D y que le da por debajo de 30, que es supuestamente el valor que el laboratorio ofrece como el rango de referencia normal. Y aquí es donde viene el dilema. ¿Realmente es normal o anormal? ¿Debería yo considerar a este paciente enfermo? ¿Debería yo darle un suplemento? La verdad es que durante la última década han salido muchísimos artículos donde hay una plausibilidad biológica del papel de la vitamina D en enfermedad cardiovascular, obesidad, diabetes, cáncer de colon, enfermedades autoinmunes, fuerza muscular, síndrome de flu. La parte ahora que está muy de moda, el paciente con vitamina D y COVID, fibromialgia, dermatitis atópica, microbiota intestinal, lumbalgia, otitis. Entonces, si ustedes ven, realmente uno dice, wow, vitamina D podría servir para todo y lo han asociado a cualquiera de estas enfermedades. Como vamos a ver, una cosa es la plausibilidad biológica y otra es la evidencia que hay desde el punto de vista de números y de enfermedad con un real déficit de vitamina D. ¿Cuáles son las indicaciones teóricas que deberían tenerse para la medición de la vitamina D? En pacientes con osteoporosis, en el paciente que tenga hipocalcemia, en quien tenga fracturas, que tengan mala absorción intestinal, post-bypass gástrico, uso de anticonvulsivantes o hiperparatiroidismo, independiente si es primario o secundario, deberíamos evaluar cuál es el nivel de la vitamina D. Y aquí empieza realmente a cojear la situación. Es que no hay unos parámetros claros para decir cómo se debería clasificar. Y las guías de la Asociación de Endocrinología en el año 2014, liderados por el doctor Holick, ponen la vara alta. Dicen que el punto de corte debería ser 30, que si está por debajo de 30 sería insuficiente y si está por debajo de 20 estaría deficiente. Sin embargo, desde el año 2011, en el Instituto de Medicina,
ya hay trabajos que habían propuesto que esos niveles deberían considerarse como normales desde 20 nanogramos por mililitro en adelante, hablando de insuficiencia entre 10 y 20 y de eficiencia por debajo de 10. De hecho, sabemos que la vitamina D interviene en la absorción del calcio, la densidad mineral ósea y el riesgo que podrían tener de osteomalacia. Sin embargo, si ustedes ven, realmente el punto crítico donde se interferiría la absorción del calcio y la densidad mineral ósea estaría más alrededor de 10-12 nanogramos por mililitro. También sabemos que la población actual, todos tendríamos factores de riesgo para déficit de vitamina D. La poca exposición solar, la ganancia de peso en la población, digamos, el avance en la vida con los años hace que uno produzca un poco menos de vitamina D. Quien fuma, quien ha tenido antecedente del bypass, quien tenga falla renal, quien tenga medicamentos que interfieran con esto. Y otra de las cosas que llevó a la justificación de este trabajo fue que hace unos años, para poder solicitar una 25-hidroxivitamina D, tendríamos que llenarle una justificación que definitivamente tenía que pasar por muchos filtros para poder ser autorizada y que era una medición que se hacía por fuera del país, en la cual se hacían muy pocas solicitudes bajo situaciones muy justificadas. Me refiero a que probablemente hace unos 10 años no superaban las 500 aprobaciones de 25 o mediciones de 25 hidroxivitamina D en el laboratorio de referencia que tomé, y luego pasaron a ser 5.000 por año. Y tan solo hace 3, 4 años estábamos hablando de más de 40.000 mediciones de 25 hidroxivitamina D en un año. ¿Cómo están los números en Colombia? 6 de cada 10 pruebas están saliendo por debajo de 30, 3 de cada 10 pruebas están por debajo de 20 y solo 1 de cada 100 pruebas estaría por debajo de 10 nanogramos por mililitro. Y así como hablamos de pandemia con el COVID, realmente parecería haberse vuelto una pandemia el nivel bajo de vitamina D, por lo menos de laboratorio. Sin embargo, pacientes que tengan uso o consumo de alrededor de 800 unidades de vitamina D por día tendrán, en su gran mayoría, niveles por encima de 20 nanogramos por mililitro. Ahora sí, quisiera entonces, teniendo en cuenta estas justificaciones, mostrarles los resultados de este trabajo. Es evaluar el comportamiento de los niveles de la 25-hidroxivitamina D, el calcio y la paratormona en una población de 20 a 60 años en Medellín, Colombia, que fue realizado con la ayuda del Laboratorio Dinámica, hoy Ayudas Diagnósticas Sura. ¿Quiénes se incluyeron? Pacientes entre 20 y 60 años, inicialmente, que tuvieran al menos una medición concomitante de calcio con PTH. Y a partir de esta muestra, un poco más de 1.300 sujetos que fueron recolectados entre enero y julio del año 2015, empezamos a mirar ya unos requisitos más específicos, que tuvieran un calcio dentro de rangos normales de 8,6 a 10,1, que tuvieran una PTH por encima del límite inferior normal, 15 picogramos por mililitro, y que tuvieran una función renal al menos esperable como dentro de los rangos mínimos normales, con una creatinina máxima para mujeres de 1,1 y de hombres máximo 1,2 miligramos por decilitro. Claramente excluíamos a pacientes que pudieran tener potenciales hiperparatiroidismos primarios, que tuvieran hipercalcemia con calcio por encima de 10,2 y aquellos que tenían PTH elevada a pesar de tener niveles de vitamina D suficientes o muy suficientes y niveles de calcio por encima de 9. La 25-hidroxivitamina D se realizó por quimioluminiscencia. Los límites de detección estaban entre 4 y 150. La albúmina por colorimetría, el calcio por prueba enzimática y la PTH con electroquimioluminiscencia con un valor de referencia entre 15 y 65. ¿Qué obtuvimos en este trabajo? Primero, quiero destacar que fueron cerca de 500 pacientes, 501 sujetos, que cumplieron los requisitos que había mencionado, es decir, tratar de realmente seleccionar que fuera una población joven, sana, sin compromiso renal, con calcio dentro de rangos normales. Y lo que hicimos fue dividir por grupos.
niveles de vitamina D por debajo de 15, entre 15 a 20, de 20 a 30 y más de 30. Y empezamos a hacer unos análisis exploratorios. Entonces, lo primero es que, como ustedes se dan cuenta, menos del 10% estaban por debajo de 30 años, el resto estaban entre 30 y 60. Que el promedio de edad estuvo alrededor de los 46 años, más o menos 10. Que en general, pues en este caso, y como muchas veces sucede, al laboratorio acuden con más frecuencia las mujeres, y en este caso sería que estoy hablando 8 de cada 10 de los analizados era del sexo femenino. Y miren algo muy interesante, y es que teníamos la posibilidad de saber la talla y el peso, y empezamos a hacer una correlación entre el índice de masa corporal y lo que pasaba en la distribución de la vitamina D. Y vean lo interesante. Pacientes que tenían niveles por debajo de 15, si ustedes miran el promedio y la mediana, estaban por encima en índice de masa corporal comparado con los pacientes que tenían entre 15 y 20 o 20 a 30 o inclusive más, mostrándonos una relación directa entre ese índice de masa corporal, obesidad y la probabilidad de tener niveles menores de vitamina D. De hecho, la probabilidad de encontrar personas obesas fue cerca de 1/4 parte en el grupo que estaba por debajo de 15, comparado solo contra 1 de cada 20 cuando era mayor de 30. De una forma sencilla, yo quisiera mostrarles aquí algo, y es que si tomáramos estos puntos de corte de 15, 20 o 30, la gran mayoría tenían valores, dijimos que se incluía el calcio entre 8, 6 y 10. La gran mayoría tenía valores por encima de 9 miligramos por decilitro, que el porcentaje de obesidad claramente fue mayor en los del grupo que tenían niveles menores de vitamina D, y que en términos de la paratormona, porque voy a mirar la correlación que existe entre el calcio, PTH y vitamina D, quiero mostrarles que por encima de 65 se encontraba en el 14% del grupo de los sujetos que estaba con valores de 15 para abajo, y que este valor de PTH solamente sucedía en 4.8% de los sujetos que tenían valores de 30 en adelante. Sin embargo, y cuando usted lo mira en los laboratorios, en general, cuando usted tiene una muy buena correlación de calcio, vitamina D y PTH, yo esperaría que los valores de PTH estuvieran por debajo de 45. Y esto sucedió en el 52, 59 y 63% de estos grupos 15 a 20, 20 a 30 o más de 30. Y cuando fuimos a hacer la evaluación de estos, realmente no encontramos que hubiera una diferencia en la comparación del valor de PTH por debajo de 45 cuando su nivel de vitamina D se encontraba entre 20 y 30 o por encima de 30. Aquí un poco más al detalle lo que acabo de decirles. Tuvimos un grupo de pacientes por debajo de 15, que eran 56 sujetos, 90 entre 15 y 20, 230 entre 20 y 30, 125 mayor de 125. Y fíjense ustedes, PTH por debajo de 45 solamente sucedieron en 40% de la población que estaba por debajo de 15, 52 entre 15 y 19,9, 59 entre 20 y 29,9, 63% mayor de 30. Y aquí quiero destacar este informe. No hubo diferencia en términos de la posibilidad de una PTH por debajo de 45 y no alcanzó una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico cuando estaba la PTH menor de 45 con pacientes de vitamina D entre 20 y 30 o más de 30. Y este para mí es un hallazgo que es supremamente importante. Miren ustedes, cuando estoy hablando ya de pacientes que tenían PTHs por encima de 65, la probabilidad fue más alta cuando tenían valores por debajo de 15, más o menos 1 de cada 7 sujetos. Estoy hablando que esto fue similar cuando estaba entre 15 y 20, que esto ya empieza a reducir a menos del 10% cuando está entre 20 y 30 y a menos del 5% cuando está por encima de 30. Si ustedes ven, otro hallazgo interesante es que a pesar de los niveles diferenciales de la vitamina D, el promedio de los valores de calcio se mantiene dentro de rangos normales y la mediana, de hecho,
está en rangos de normalidad con una leve tendencia a la disminución en aquellos que tenían por debajo de 15 o entre 15 y 20, pero aún así encontrándose en la gran absoluta mayoría con niveles en la media superior. Así es que si ustedes miran, aunque solo había una cuarta parte de sujetos por debajo de 9 cuando tenían vitamina D menor de 15, fue más probable encontrarlos allí cuando el nivel era bajo que cuando el nivel estaba por encima de 20. ¿Y cuál fue la distribución en la comparación de la PTH con la 25-hidroxi? Ustedes ven, es un reguero de puntos. Pero la gran mayoría se están asociando, si ustedes ven, entre el 15 y 30 del nivel de 25-hidroxivitamina D y la gran mayoría por debajo del 60 picogramos por mililitro de la PTH, permitiéndonos entender que hay una individualidad y que aquí tendríamos que decir que podrían haber sujetos perfectamente con 20 de vitamina D y tener niveles de PTH que estuvieran por debajo de 65 e inclusive, especialmente, por debajo de 45. Aquí quiero destacar la correlación inversa de los valores de calcio y vitamina D y PTH. Como era de esperarse, entre menor sea la vitamina D, menor sea el nivel de calcio y más alto sea el valor de la PTH. Y esto es lo que estamos viendo. Si ustedes ven, es una raya donde está el valor inferior del calcio cuando está con valores por debajo de 10 de vitamina D y el valor superior cuando estamos hablando de 30 o más de 25-hidroxivitamina D. Y esto llevando a una correlación inversa, aunque en rangos normales de PTH, fíjense, pacientes que están por debajo de 10 tienen 58 y pacientes que están por encima de 20 están alrededor de 46, 41,9, 42,4, que como les mencioné, no encontramos una diferencia estadísticamente significativa entre tener un valor de 20, 25 o 30 en términos de la correlación del perfil de calcio y PTH. Dicho de otra manera, y aquí ya sí me fui a la base de datos específica que yo tenía antes de la publicación. Y a uno tradicionalmente le han dicho que el valor de la vitamina D en 30 es el que mejor suprime a la PTH. Y yo quisiera mostrarles algo que para mí sí es revelador. Efectivamente, cuando está en 30, solo 3% de los pacientes tenían valores de PTH mayor de 65. Sin embargo, cuando yo lo evalúo, miren ustedes que un poco más de la tercera parte lo tenían así cuando estaban por debajo de 10. Y cómo va descendiendo sin que sea significativo desde el punto de vista estadístico cuando está entre 20 y 25 e inclusive 30. En la discusión yo quisiera mencionarles algo y es que ustedes bien saben que el nivel de vitamina D principalmente lo vamos a obtener a partir de esa exposición solar y esa síntesis que hacemos en nuestra piel. No es tanto de la dieta. Y que el marcador esencial para la medición de la vitamina D es 25-hidroxivitamina D. Sin embargo, también sabemos que hay dificultades serias con el laboratorio, porque la prueba de 25-hidroxivitamina D puede tener una variación de hasta 30%, y en este ejercicio que yo les estoy presentando a la mano izquierda, quiero mostrarles cómo el mismo sujeto, recibiendo la medición de vitamina D en diferentes pruebas o kits de laboratorio, podía oscilar desde la normalidad, desde la insuficiencia o inclusive la deficiencia. Esto también quiere decir que no tenemos tanta facilidad para tener todavía una 25-hidroxivitamina D estandarizada con todas las de la ley. Y con la evidencia que tenemos hasta la fecha, podríamos decir que 20 es un buen punto de corte para establecer la normalidad, al menos en una población joven entre 20 y 60 años. ¿Qué es el punto de corte en el que yo esperaría esté la población que tiene una ingesta adecuada de vitamina D para ese 97% de la población, como fue ratificado en este artículo que les recomiendo de American Family Physician del 2018? Y que el punto de impacto central de la vitamina D está en salud ósea, el cual se encuentra alrededor de 12 nanogramos por mililitro. También quiero destacar cómo este número de pruebas que es cada vez creciente, y fíjense ustedes,
casi que independiente del mes del año, entre otras, para Medellín, ciudad de eterna primavera, podríamos decir que tenemos un clima relativamente parejo con la probabilidad de exposición solar más o menos similar de alrededor de unas 6 a 7 horas de sol por día. Sin embargo, podríamos decir que ese número de vitaminas D solicitadas no cambió y realmente no hubo unas grandes variaciones cuando fueron analizados por meses. También quisiera hacer caer en cuenta de algo. Es que de todas las solicitudes de vitamina D y diciendo que si la indicación central es en osteoporosis en paciente adulto mayor, miren que solamente 1 de cada 7 fueron realizadas en el grupo específico que yo esperaría debería enfocarme, siendo la gran mayoría de las pruebas solicitadas en gente joven, entre 18 y 50 años, en donde yo tal vez no tengo mucha claridad de cuál va a ser el beneficio de encontrar un número y tampoco tengo una claridad de cuál sería el beneficio de dar una suplencia. De hecho, si el nivel de punto de corte que está alrededor de 10-12, que tendrá que ver con la absorción de calcio y con la salud ósea, es el punto crítico, miren ustedes, sorpréndanse. De esas 50,000 solicitudes analizadas por un poco más de un año, solo el 1% estaban por debajo de 10. Y si yo le incluyera entre 10 y 15, no alcanzan a ser el 10%. Así es que realmente creo que es un llamado de atención muy grande, porque tenemos que empezar a sentir cuál es la solicitud, a quién se la debo pedir, cuál es el número adecuado para evitar enfermar a la gente o decir o desviar la atención de posibles enfermedades por un número de una vitamina D, dejando de estudiar lo que realmente podría ser la causa del síntoma del paciente y, por supuesto, atrasando la intervención correcta. Por tanto, yo también diría, mire, ¿sabe qué? El mensaje es, piénselo 2 veces, si es necesario medir la 25-hidroxivitamina D, si podría realmente impactar la salud, porque a la fecha, en diferentes trabajos y por lo menos en niveles por encima de 20 o de 15 inclusive, no hay evidencia en mejoría en fatiga, depresión, diabetes o riesgo cardiovascular. Y tal vez en esa plausibilidad biológica que yo ya había mencionado, los puntos de impacto centrales fueron en sujetos con niveles muy bajos, 10, 12 de 25-hidroxivitamina D, como incluso se planteó en población europea ahora en época de pandemia por COVID. Sabemos que la vitamina D podría estar reducida por la edad, porque tenga un índice de masa corporal mayor, porque fume, porque esté en invierno, y estos son factores que debemos tener en cuenta siempre en la interpretación, que como les dije, su principal relación está es en la salud ósea, y especialmente quiero enfatizar que hay trabajos que mencionan que inclusive la absorción del calcio podría no verse comprometida hasta valores alrededor de 7 o incluso 5 nanogramos por mililitro. Sabemos que el nivel de vitamina D puede ser clave en el tratamiento de los pacientes con osteoporosis y de hecho ayuda a reducir el riesgo de caídas y podría hacer que los pacientes que están en un bifosfonato tengan una mejor respuesta a la misma, sobre todo cuando tiene valores por encima de 33, como presentó este trabajo, o en la reducción de cerca de la quinta parte en el riesgo de caídas y también en el riesgo de fracturas. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿aplica para la población entre 20 y 60 años? Probablemente son escenarios distintos. Y aquí quisiera yo comparar nuestros resultados con otras latitudes. Este es un estudio, que es el estudio de Dong Gu, en el cual evalúan más de 8,000 sujetos. Miren ustedes, algo más de 3,500 hombres. ¿Y dónde se encontró la meseta de PTH? Cuando, con una PTH meseta alrededor de 38, cuando el nivel de vitamina D estaba por 21. Y para las mujeres, esa PTH meseta estaba por 42, cuando el nivel de la 25-hidroxivitamina D estaba por tan solo 13,8 nanogramos por mililitro. Así es que en esa correlación directa que hay de la mejor vitamina D, absorción de calcio y reducción de PTH, miren ustedes cómo en otras latitudes también nos dicen, tal vez el punto de corte que logre hacer bien las cosas en reducción de PTH sea mucho menor que el valor de 30 que está estandarizado en
muchos de los laboratorios de la ciudad y que nuestros pacientes llegan con la angustia a decir, mire, es que me salió malo y es que estoy enfermo de la vitamina D. ¿Qué hay con respecto a cohorte mediterránea? 8.000 sujetos, seguimiento a 5 años, Isla de Creta. Niveles promedio 25 hidroxivitamina D, miren ustedes, 19,4 más o menos 9 para hombres, 18 más o menos 9 para mujeres. Con una variación estacional, encontrando los valores más altos, sobre todo luego de la exposición de sol, julio-agosto, y con una disminución de los valores con la edad, también menores con falla renal crónica, con resistencia a la insulina, con diabetes, pero que el punto grande de este trabajo también resalta la normalización de la PTH en 20 nanogramos por mililitro, donde ocurren disminución de los marcadores de resorción ósea como la fosfatasa alcalina, la osteocalcina y los cetelopéptidos. Fíjense ustedes aquí cómo quiero destacar algo. Tanto para hombres como para mujeres con la edad, hay una disminución en la síntesis de la vitamina D a través de la piel. Y fíjense que claramente hay una reducción importante después de los 60 años, pero antes sí justifica. Y por eso quiero recalcar el hallazgo de este trabajo. Y miren ustedes también, si usted tiene un paciente con una vitamina D 15, entre 15 y 20, con un calcio normal y una PTH por debajo de 45, realmente sí justificará tener que darle un suplemento o catalogarlo como un enfermo a ese paciente. Pues miren ustedes el impacto de recibir el sol. Cuando ese paciente se asolió entre junio, julio y agosto, alcanzó niveles para mujeres y para hombres que perfectamente estaban superando los 20-25 nanogramos por mililitro. Aquí destaco principalmente la correlación similar a la que nosotros encontramos en el trabajo, como los pacientes que tienen niveles menores de vitamina D, y miren ustedes la caída que se empieza a presentar, especialmente de 15 para abajo, nanogramos por mililitro de la vitamina D en el valor del calcio sérico. Pero también esto se correlaciona entonces con el valor de PTH. Un calcio menor, una PTH más alta. Un calcio normalizado, y fíjense ustedes cómo en este segmento de 20 a 25, 25 a 30 o incluso más, valores de PTH muy similares en los cuales tampoco encontraron una diferencia estadísticamente significativa y dándoles para ello el punto de corte como 20 nanogramos por mililitro, el valor de discriminación adecuado para la normalidad de su población. Y miren también otra cosa bien clave, los marcadores de la parte ósea. Osteocalcina reduce, fosfatasa alcalina reduce, cetelopéptidos, ¿en dónde están? En un punto de equilibrio, cuando estamos diciendo de 20 en adelante. Así es que, en términos grandes, podríamos decir que sí, hay una correlación entre los valores de calcio, vitamina D y PTH. Pero también yo quisiera enfatizar en que esa curva no es una curva única, no es talla única, es individual. Y miren ustedes cómo aquí yo les podría decir, y esto es un trabajo del año 2012, donde discriminan pacientes de 20 años, 20 a 40, 40 a 60 o más de 60, y claramente ellos determinan cómo entre población más joven, valores incluso menores de 25 hidroxivitamina D se correlacionaron con niveles menores de PTH, pero también como población mayor, especialmente mayor de 60, tenía entre más bajo era su valor de vitamina D, era mucho más probable que tuvieran valores por encima de 65 picogramos por mililitro de la PTH. Entonces, no es un valor único. Hay que mirar el contexto. ¿Cuál es la edad del paciente? ¿Cuál es la correlación del calcio con la PTH antes de yo determinar que mi paciente esté enfermo y que vaya a requerir una suplencia continua con vitamina D? De aquí, en el año 2018, destaco cómo con la evidencia ya hasta la fecha ganada, nos dicen, mire, tengan en cuenta que la vitamina D suficiente es más de 20 nanogramos por mililitro, insuficiente de 12 a 20 y deficiente por debajo de 12. Y que los trabajos de evaluación de los ensayos de vitamina D, vamos a decir que estas se deberían estar puliendo y cada día ser más uniformes, donde el coeficiente de variación máximo permitido fuera del 10% y el sesgo no mayor a un 5%, cosa que todavía no tenemos totalmente estandarizado en nuestro medio.
Para concluir, diríamos entonces que hay una correlación inversa entre el valor de 25-hidroxivitamina D y el índice de masa corporal. A mayor obesidad, menores valores de 25-hidroxi. Hay correlación inversa entre el valor bajo de calcio y la elevación de la PTH, y directa entre la hipocalcemia y el nivel bajo de vitamina D. Pero aquí, y quiero resaltar profundamente en este trabajo, no hubo diferencias estadísticamente significativas respecto a la supresión de PTH con una 25-hidroxivitamina D entre 20 y 30 o mayor de 30 nanogramos por mililitro, como ha sido observado también en otras latitudes. Para nuestra población local, el umbral de 20 nanogramos por mililitro de 25-hidroxivitamina D creo que refleja bastante bien un valor normal, al igual que en otros trabajos presentados. Así es que quiero invitarlos a ver con ojos diferentes la vitamina D y a entender que no es un número, sino la correlación y la individualidad la que me permitirá determinar si el paciente es un sujeto con una prueba en un número bajo, pero con una formación y funcionamiento normal de su eje calcio, PTH y 25-hidroxivitamina D. También un llamado a no mirar solo un valor de laboratorio de referencia, sino a entender que los valores locales y las poblaciones analizadas realmente pueden ser mucho más útiles para interpretar lo que estamos viendo en esta epidemia de solicitudes de 25-hidroxivitamina D de forma indiscriminada por muchos de los actores del sistema de salud. Así es que espero que esto les haya gustado y quedo abierto a las preguntas y comentarios que puedan generarse en este momento. Muchísimas gracias por asistir y por acompañarme en la presentación de este trabajo.